Tengan todos muy buen día. Nosotros somos el tema número 20 y es presentado por Eloísa Hernández, Guadalupe Serrano, Carla Saz, y es la insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Y vamos a empezar definiendo qué es la insuficiencia respiratoria aguda. Esta se define como el fallo del intercambio gaseoso a nivel pulmonar, desarrollado en un corto espacio de tiempo en un paciente con o sin patología pulmonar previa, que compromete el transporte de oxígeno a los tejidos y el equilibrio ácido-base. Aunque precisar unos valores absolutos para diferentes situaciones clínicas no es posible de manera convencional, respirando aire ambiente y en vigilia, una presión arterial de oxígeno inferior a 60 miligramos de mercurio o una saturación de oxígeno inferior al 90% y o una presión arterial de dióxido de carbono superior a 45 o 50 milímetros de mercurio. Se consideran los límites para definir la insuficiencia respiratoria aguda. Esta información fue tomada del Manual de Medicina Intensiva. Existen causas fisiopatológicas de la insuficiencia renal aguda y hay 4 mecanismos que pueden llevar a esta: hipoventilación, alteraciones de ventilación-perfusión, cortocircuito, trastornos de difusión. Esta información y la de las siguientes 9 diapositivas fue tomada de Fundamentos de Medicina Neumología, página 493 a la 495 del autor Hernán Vélez. La hipoventilación. Cuando la ventilación alveolar es insuficiente para eliminar el anhídrido carbónico producido, la presión parcial de dióxido de carbono aumenta y se produce acidosis respiratoria e hipoxemia. Si la hipoxemia arterial se debe a hipoventilación, la diferencia alveolo arterial de oxígeno es normal. Todas las demás causas de hipoxemia se acompañan de una diferencia alveolo arterial de oxígeno aumentada. Una diferencia de alveolo arterial de oxígeno normal en presencia de hipoxemia e hipercapnia se define la presencia de hipoventilación pura. En el aumento de la diferencia alveolo arterial de oxígeno en una persona cuyo cuadro clínico sugiere por lo demás hipoventilación, debe hacer buscar otras complicaciones a la hipoventilación u otras causas de hipoxemia asociadas. La hipoxemia que se debe a hipoventilación alveolar se corrige con administración de oxígeno, pero debe insistirse en que el oxígeno no modifica directamente la hipoventilación, la hipercapnia ni la acidosis respiratoria. Estas deben corregirse mejorando la ventilación alveolar, lo cual implica corregir la causa de esta hipoventilación. Alteraciones de ventilación-perfusión. El equilibrio de la ventilación-perfusión es el mecanismo más común de hipoxemia. Es la causa más importante, pero también la más difícil de entender. Esta se produce cuando la ventilación está reducida en relación a la perfusión o lo contrario. Si la ventilación y el flujo sanguíneo no concuerdan en diversas regiones del pulmón, se trastorna la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno descenderá y el dióxido de carbono irá aumentando. La hipoxemia debida a desequilibrio de la ventilación-perfusión puede corregirse mediante un aumento relativamente pequeño de la fracción inspirada de oxígeno. El tratamiento definitivo depende de la reversibilidad a la causa específica que ha ocasionado la reducción regional de la ventilación. El cortocircuito, la desviación de sangre, esto es, los cortocircuitos intrapulmonares de derecha a izquierda, constituye la principal anormalidad en el intercambio gaseoso en el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, así como de la neumonitis grave, y muy probablemente constituye un mecanismo importante de hipoxemia después de la embolia pulmonar aguda masiva y submasiva. El mecanismo de cortocircuito puede diferenciarse del desequilibrio
de ventilación-perfusión por la magnitud del aumento de la FiO2 que se necesita para producir una presión parcial de oxígeno adecuada. El trastorno de difusión. La limitación de la difusión no es una causa frecuente de hipoxemia clínicamente significativa, pero con fines prácticos se puede afirmar que la limitación de la difusión no es una causa de insuficiencia renal aguda y que se puede corregir fácilmente con la administración de oxígeno, es decir, aumentando la FiO2. La insuficiencia respiratoria aguda se clasifica en hipoxémica o tipo 1 e hipercápnica o tipo 2. La tipo 1, que es la hipoxémica, es cuando solo existe hipoxemia con normocapnia. Es producido por enfermedades que afectan predominantemente el espacio alveolar. En la hipercápnica o tipo 2 es en la que existe hipercapnia además de la hipoxemia. Se pueden presentar en pacientes con patologías pulmonares. En el cuadro que vemos por acá se presentan algunos ejemplos. La insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, tenemos como ejemplo la alveolitis, broncoaspiración, bronconeumonía, edema pulmonar, neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Tenemos la hipercápnica o tipo 2 con el pulmón normal y con el pulmón anormal. Con el pulmón normal tenemos intoxicaciones exógenas, sobredosis de fármacos, trastornos del sistema nervioso central, trastornos neuromusculares. Y con pulmón normal tenemos el asma, bronquiectasias, bronquiolitis, bronquitis crónica y fibrosis quísticas. Un paciente puede tener ambos tipos de insuficiencia renal aguda durante el curso de la enfermedad, lo cual refleja los cambios que se van presentando en la relación ventilación-perfusión. Clasificar al enfermo en alguno de estos tipos puede ayudar a plantear el enfoque terapéutico, máxime si se considera la existencia o no de enfermedad previa y el mecanismo fisiopatológico. Y ese se presenta en el cuadro 23 que tenemos aquí. La insuficiencia renal hipoxémica con hipocapnia o normocapnia con enfermedad pulmonar previa, su ejemplo es de fibrosis pulmonar, asma moderado severa y su mecanismo, el de la fibrosis pulmonar, desequilibrio ventilación-perfusión y cortocircuito, y en el asma solo hay un desequilibrio, su mecanismo solo es desequilibrio ventilación-perfusión. Sin enfermedad pulmonar previa como se da en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, es de cortocircuito, igual para el de edema pulmonar su mecanismo es cortocircuito, para el cardiogénico y es también cortocircuito, y para la neumonía es cortocircuito. En la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica con enfermedad pulmonar previa, el ejemplo es el EPOC, y su mecanismo es hipoventilación y desequilibrio de ventilación-perfusión, y en el asma severa es una hipoventilación con desequilibrio de ventilación-perfusión, y sin enfermedad pulmonar previa, sobredosis de sedantes, se da una hipoventilación, o en una enfermedad neuromuscular también se da una hipoventilación y en una neumonía un cortocircuito. Según el tiempo de instauración puede clasificarse en insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica agudizada. En la insuficiencia renal aguda, cuando su instauración es rápida en minutos, horas o días y se caracteriza por alteraciones en la oxigenación y en el equilibrio ácido-básico. En la insuficiencia renal crónica se instaura de manera más lenta y habitualmente se ponen en marcha mecanismos de compensación fundamentalmente renales para corregir las alteraciones que se producen en el equilibrio ácido-básico. En insuficiencia renal crónica agudizada se producen pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria crónica en el curso de la cual aparece un evento que la descompensa. El sistema respiratorio está formado por tres componentes básicos: el sistema de control de la ventilación, la bomba respiratoria formada por los nervios y las vías aéreas y el pulmón. En el sistema de control de la ventilación, formado por los centros respiratorios y los receptores periféricos, que ajustan la ventilación minuto a las diferentes condiciones fisiológicas del organismo.
En la bomba respiratoria, que está formada por los nervios, los músculos de la respiración y la pared ductora, es la encargada de la entrada y la salida del aire del pulmón, las vías aéreas y el pulmón donde se conduce el aire y se realiza el intercambio gaseoso. Los factores que afectan directamente al pulmón tenemos 4. Enfermedades de las vías aéreas superiores como la inflamación, infección, tumores, estenosis de la tráquea, cuerpo extraño. Tenemos alteración aguda del parénquima pulmonar, los cuales nos dan una neumonía, trauma de hemorragia, edema pulmonar. Tenemos las enfermedades de las vías aéreas inferiores como el asma, bronquitis crónica, enfisema y bronquiolitis, en alteración de la circulación del parénquima pulmonar. Y los factores que afectan indirectamente al pulmón tenemos 5. La alteración funcional de los centros respiratorios, como son el trastorno del sueño y dan apneas e hipoapneas, trastornos metabólicos como la alcalosis metabólica, el hipotiroidismo, uso de drogas como sedantes, hipnóticos, narcóticos, disfunción de los quimiorreceptores como la hipoventilación primaria, enfermedad de Monge. En la segunda tenemos alteración anatómica de los centros respiratorios como encefalitis, poliomielitis vulvar, tumores ACV de tallo. Tenemos enfermedades neuromusculares como el polio, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, miastenia, distrofias musculares, trauma de columna. En enfermedad de la pared del tórax tenemos la cifoescoliosis, espondilitis anquilosante, derrame pleural extenso y tórax inestable. En los trastornos mixtos tenemos el síndrome de obesidad, hipoventilación, apneas obstructivas, fatiga de músculos respiratorios. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Para comenzar hay que definir qué es el síndrome de distrés respiratorio. Esta es una insuficiencia respiratoria aguda grave, potencialmente puede ser mortal, que se caracteriza por un edema pulmonar no cardiogénico y daño alveolar difuso, los cuales condicionan una pobre oxigenación a los pacientes. El distrés respiratorio también se define como un cuadro de disnea intenso de comienzo rápido e hipoxemia en infiltrados pulmonares difusos que finalizan en insuficiencia respiratoria. Este síndrome provoca daño pulmonar inflamatorio agudo y difuso que tiene como consecuencia el incremento de la permeabilidad vascular pulmonar y la disminución de tejido pulmonar. La presentación clínica incluye hipoxemia, alteraciones radiológicas bilaterales, incremento del espacio muerto fisiológico, al igual que una disminución de la distensibilidad pulmonar. Dentro de los criterios médicos de manifestaciones clínicas para definir el distrés respiratorio, dentro de los cuales se encuentra la temporalidad. Esta tiene que ser de inicio agudo, tiene que presentar infiltrados bilaterales en la radiografía, una presión de enclavamiento capilar pulmonar menor a 18 milímetros de mercurio y una presión arterial de oxígeno sobre fracción expirada de oxígeno inferior a 200. Si está entre 201 y 300 se define como lesión pulmonar aguda. En el 2012 se creó una definición con base a ciertos criterios de Berlín, donde se añaden aspectos como la identificación de un factor de riesgo, una presión positiva al final de la expiración, que tiene que ser mayor a 5 centímetros de agua y un grado de severidad basado en el índice respiratorio, una presión arterial de oxígeno sobre FiO2. Además, como es posible el síndrome de distrés respiratorio agudo, coexistía como una falla cardíaca y se instaura un intervalo de tiempo definido y se incluían imágenes como radiografías y tomografías axiales computarizadas para su diagnóstico. El diagnóstico. Con el fin de homogeneizar los criterios en el área de la investigación, se ha determinado que para asignar el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo a los pacientes tienen que estar presentes 4 aspectos o 4 criterios.
El primero es un cuadro de instalación aguda. El segundo, alteraciones radiográficas difusas, ausencia clínica e insuficiencia cardíaca, presencia de un trastorno grave de intercambio gaseoso, presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno menor a 200. El requisito básico para el diagnóstico no es una actitud de vigilancia y de búsqueda metódica de los siguientes elementos que permiten sospechar y que luego confirman que existe el distrés respiratorio en un paciente. La presencia de los factores predisponentes o causales. La causa más frecuente son habitualmente obvias y deben tenerse siempre presentes porque el diagnóstico oportuno de los síndromes de distrés respiratorio se basa en el alto grado de sospecha. Estableciendo el factor o condición causal, el síndrome de distrés respiratorio se desarrolla en algunos casos antes de las 12 horas, alrededor de un 50% de las veces antes de 24 horas y en el 90% de los casos antes de 3 días. La aparición es muy precoz cuando el mecanismo es directo o cuando el estímulo intravascular es muy intenso, como sucede, por ejemplo, en el shock séptico no controlado. La taquipnea, disnea e hipoxemia. Una de las primeras manifestaciones que deben alterar al personal médico sobre un paciente es el aumento de la frecuencia respiratoria. Este signo es muy sensible, pero que por la baja especificidad obliga a buscar otros elementos más objetivos que puedan complementarlo para asegurar el diagnóstico. La disnea por estimulación de receptores del pulmón por el edema intersticial inicial es también bastante precoz junto con lo anterior mencionado. Esto obliga a controlar los gases arteriales. La primera alteración de estos es el aumento de la presión arterial de oxígeno y luego una hipoxemia progresiva paulatinamente refractaria al uso de oxígeno, aún en altas concentraciones. Se considera que la hipoxemia es refractaria si con una fracción inspirada de oxígeno de 50% no se obtiene una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Las sombras pulmonares. Las sombras pulmonares, las alteraciones radiográficas, son menos sensibles y suelen ser más tardías que las manifestaciones clínicas. Estas aparecen en algunos casos hasta 24 horas después de iniciado el cuadro clínico. Las sombras son inicialmente intersticiales y simétricas, sumándose luego imágenes de condensación de broncograma aéreo que se encuentran dispersas, que al fluir determinan áreas de condensación habitualmente bilaterales. La presencia de los enfisemas pulmonares pueden dar origen a un patrón radiográfico de monitoreado a difuso o formas asimétricas de compromiso pulmonar, debido al mayor tamaño de los espacios aéreos que solo se condensan parcialmente. Las siluetas cardíacas es usualmente normal, pero con índice de cardiomegalia, y este no excluye el diagnóstico, pues los síntomas de distrés respiratorios pueden presentarse en un paciente cardiópata y el corazón puede participar en una falla orgánica múltiple. La coexistencia o la presencia de fiebre debido a las enfermedades causales o a las complicaciones con las sombras respiratorias de condensación obligan a plantearse los diagnósticos diferenciales como la neumonía o la diferenciación que puede resultar difícil. La presión de capilar pulmonar normal. En condiciones normales, la presión de los capilares pulmonares media a través de un catéter varía entre 5 a 12 milímetros de mercurio y nunca se eleva más a 18 milímetros de mercurio, debido a que los edemas pulmonares durante los síndromes de distrés respiratorios agudos se deben a un aumento de la permeabilidad vascular. Por definición, las presiones hidrostáticas del pulmón no se encuentran elevadas. Sin embargo, hay que tener presente que el corazón puede haber estado previamente dañado o haber sido afectado por la misma enfermedad que causó al síndrome de distrés respiratorio. De este modo
se constituye una forma mixta de edema pulmonar. Como consecuencia, una presión capilar pulmonar elevada no incluye el diagnóstico de distrés, pero sí existe o sí hay un factor causal que tiene importancia en la evolución de los cuadros pulmonares una vez que los factores hidrostáticos se han corregido con los tratamientos. La relación entre proteína del edema con proteínas plasmáticas. El trastorno de permeabilidad del síndrome de distrés respiratorio se refleja en la naturaleza o del edema en sí. Mientras que el edema cardiogénico, el líquido es transudado, si se logra disponer de líquido suficiente para analizar y se mide simultáneamente las proteínas plasmáticas, se pueden inferir en el estado de las barreras alveolocapilares. Un índice mayor al 0,7 sugiere un trastorno de permeabilidad y un trastorno menor a 0,5 lo es de un edema pulmonar cardiogénico. Los valores intermedios pueden corresponder a otros factores. La epidemiología del distrés respiratorio agudo, la incidencia y letalidad en porcentaje según su etiología. Se evaluarán la condición causal, la incidencia y su letalidad. Dentro de las condiciones causales se encuentra el síndrome séptico, que tiene una incidencia del 40% y letalidad entre el 40 a 60%, aspiración de contenido gástrico, politraumatismo grave. Dentro de este encontramos con fracturas múltiples, contusión pulmonar, al igual que transfusiones múltiples. También se encuentra la sobredosis de drogas, que tiene una incidencia del 10% y una letalidad del 20%. La circulación extracorpórea tiene una incidencia del 2% y una letalidad del 20%. Y en los casos de embolia grasa hay una incidencia que no se conoce, que no está calculada, y su letalidad es del 10%. La letalidad del síndrome de distrés respiratorio se encuentra claramente asociado a la etiología, como se ve en esta tabla, a la presencia de las enfermedades subyacentes, al igual que al grado de alteraciones del intercambio gaseoso y a las fallas de otros órganos. Dentro de las fallas de otros órganos es crucial, ya que la falla de más de 3 órganos se asocia con una letalidad cercana casi al 100%. Algunos estudios han identificado también a la edad como un factor de riesgo, con un pronóstico desalentador en los pacientes de más de 60 a 70 años. Buen día, compañeros y licenciados. Soy Carla Elizabeth Sass y continuaremos con la etiología del síndrome de distrés respiratorio agudo. La clasificación más útil de las causas de este síndrome es la que tiene en consideración el mecanismo patogénico, bien sea por contacto o daño directo o pulmonar, o bien sea por vía indirecta o extrapulmonar. Muchas enfermedades médicas y quirúrgicas han sido vinculadas con la aparición de este síndrome, pero muchos de los casos, que son más del 80%, han sido causados por un número relativamente pequeño de trastornos clínicos, en particular el síndrome de sepsis grave, la neumonía bacteriana, traumatismos, transfusiones múltiples, broncoaspiración de contenido gástrico y sobredosis de fármacos. En sujetos con traumatismos, los cuadros quirúrgicos señalados con mayor frecuencia en este síndrome han sido contusión pulmonar, fractura de múltiples huesos y traumatismos de la pared torácica o tórax flácido, en tanto que son causas más bien raras el traumatismo cráneoencefálico, el ahogamiento casi consumado, la inhalación de tóxicos y las quemaduras. En la imagen podemos observar los diferentes trastornos clínicos que pueden provocar el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta información la podemos encontrar en el libro de Neumología Clínica de José Luis Álvarez Salas Walter, en el capítulo 92 de insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo, y en Neumología y Cuidados Intensivos de Harrison,
en el capítulo 30, Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Seguiremos con la patogenia. Según el Manual de Medicina Intensiva de Montejo, en el capítulo 4.4, Síndrome de distrés respiratorio agudo, página 171, una inflamación descontrolada, la inapropiada acumulación y actividad de leucocitos y plaquetas, la activación incontrolada de las vías de coagulación y la alteración de la permeabilidad de la barrera alveolo-capilar constituyen los ejes centrales de la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo. En la imagen que muestra la diapositiva podemos observar un alveolo lesionado durante la fase aguda de esta enfermedad pulmonar. La evolución natural del síndrome de distrés respiratorio agudo se caracteriza por tres fases, que son exudativa, proliferativa y fibrótica, y cada una posee signos clínicos y patológicos característicos. La primera es la exudativa. En esta surge la lesión de las células del endotelio alveolo-capilar y de los neumocitos de tipo 1, con lo cual se pierde la barrera alveolar, normalmente impermeable a líquidos y macromoléculas. Además, se acumula líquido de edema con abundantes proteínas en los espacios intersticial y alveolar. También por reacción a los mediadores proinflamatorios, se desplazan los leucocitos, en particular los neutrófilos, al interior del plano intersticial pulmonar y de los alveolos. El edema en los alveolos abarca predominantemente las zonas en declive del pulmón, por lo cual se disminuye la aireación y se desarrolla atelectasia. El colapso de grandes zonas de la mitad inferior del pulmón reduce extraordinariamente la distensibilidad de dicho órgano y como consecuencia aparecen cortocircuitos intrapulmonares e hipoxemia y se intensifica el trabajo de la respiración, todo lo cual culmina en disnea. La siguiente fase es la proliferativa. Esta fase puede considerarse como de transición entre el edema alveolar, que se ha reabsorbido en su mayor parte, y el proceso de proliferación celular que está iniciándose. La proliferación involucra básicamente dos tipos celulares, que son los neumocitos tipo 2 y los fibroblastos. Los neumocitos tipo 2 proliferan en forma marcada, originándose a partir de ellos nuevos neumocitos tipo 1, que tienden a reconstruir el epitelio. También proliferan y se activan los fibroblastos, especialmente en una zona de mayor destrucción, iniciándose en ellas cambios fibróticos. Desde el punto de vista del intercambio gaseoso persiste el cortocircuito, pero de menor magnitud, probablemente por disminución de las atelectasias por compresión. Y por último tenemos la fase fibrótica. Esta fase es en donde se observa una proliferación extensa de fibroblastos que se entremezclan con las membranas hialinas ya formadas y depósitos variados de material colágeno y de proteoglicanos. Los neumocitos tipo 2 se diferencian finalmente en neumocitos tipo 1 y se restaura la integridad de la barrera alveolo-capilar. En cuanto a la afectación de la vasculatura pulmonar, cabe destacar la aparición de microtrombos, fenómenos fibróticos y obliterativos, que contribuyen al desarrollo de una hipertensión arterial pulmonar. En resumen, y como muestra la imagen, la siguiente imagen, la fase exudativa tiene como característica el edema alveolar temprano y el infiltrado con neutrófilos abundantes en los pulmones, con la formación de membranas hialinas por daño alveolar difuso. Al cabo de 7 días aparece la fase proliferativa, con notable inflamación intersticial y cambios fibróticos tempranos. Unas 3 semanas después de la lesión inicial, algunos pacientes comienzan la fase fibrótica, en donde hay fibrosis importante y formación de vesículas. Esta información sobre las fases del síndrome de distrés respiratorio las podemos encontrar en el libro de Principios de Medicina Interna de Harrison, en el capítulo 322, Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, en el libro de Aparato respiratorio y fisiología clínica de Cruz, Mena y Moreno-Bolton, capítulo 55, Síndrome de distrés respiratorio agudo, y en
el libro de Neumología Clínica de José Luis Álvarez Sala Walter en el capítulo 92 y en la insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo. El pronóstico. La mortalidad por el síndrome de distrés respiratorio agudo se ha atribuido en gran medida a causas extrapulmonares en las que la sepsis y la insuficiencia extrapulmonar de algunos órganos han originado más del 80% de los fallecimientos. Además, la cifra de mortalidad aumenta en forma sustancial en los sujetos mayores de 75 años. La disfunción preexistente de órganos causada por enfermedad médica crónica es otro factor de riesgo del aumento de la mortalidad. Los individuos con este síndrome, causado por lesión directa de los pulmones, tienen un incremento casi del doble de la mortalidad, en comparación con los que presentan causas indirectas de lesión pulmonar. Es frecuente que las personas con síndrome de distrés respiratorio agudo presenten insuficiencia respiratoria duradera y para sobrevivir tengan que depender de la ventilación mecánica, aunque hay testimonios de que gracias a las fuerzas regeneradoras del pulmón, la mayoría de los pacientes recuperan una función pulmonar casi normal. Los afectados por lo regular recobran la función pulmonar máxima en un plazo de 6 meses. Un año después de la desintubación endotraqueal, más de una tercera parte de quienes sobreviven tienen cifras de espirometría y de capacidad de difusión normales. Existen factores que se vinculan con el empeoramiento de la función pulmonar en fase de recuperación, y estos son la distensibilidad estática pequeña de las vías respiratorias, niveles muy altos de PIP, lapsos más largos en que se necesite la ventilación mecánica y puntuaciones altas de lesión pulmonar. Esto lo podemos encontrar en Neumología y Cuidados Intensivos de Harrison, capítulo 30, Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entre los tratamientos tenemos el no farmacológico y el farmacológico. Entre los no farmacológicos tenemos el uso de la ventilación mecánica. La estrategia ventilatoria en el síndrome de distrés respiratorio agudo se ha ido modificando a lo largo de los años gracias al desarrollo de dos conceptos, que son la heterogeneidad de la lesión pulmonar y la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. Son varios los elementos por los que la ventilación mecánica puede ocasionar una lesión pulmonar, y entre los ejemplos tenemos una FiO2 elevada, una lesión pulmonar por sobredistensión o volutrauma y una lesión pulmonar por bajo volumen o atelectrauma. Además, se han ensayado diferentes modalidades y estrategias ventilatorias, pero la única que ha demostrado un descenso de la mortalidad ha sido una estrategia de ventilación protectora que limita el volumen corriente a 6 a 8 ml por kilogramo y una presión meseta menor o igual de 30 centímetros de agua. Siguiendo tenemos la posición en decúbito prono. Esta posición mejora la oxigenación por diferentes mecanismos que son redistribución de la perfusión a áreas mejor ventiladas, diferencias en el movimiento diafragmático, papel del peso del corazón sobre los segmentos pulmonares y una mejoría en el aclaramiento de secreciones. Y por último tenemos el tratamiento con líquidos. Un aspecto importante del tratamiento de este síndrome son las maniobras intensivas para disminuir las presiones de llenado de la aurícula izquierda por medio de una restricción de líquidos y uso de diuréticos, limitada solo por elementos como la hipotensión y la deficiencia de riego de órganos vitales como lo son los riñones. Esta información la podemos encontrar en el Manual de Medicina Intensiva de Montejo, en el capítulo 4.4 Síndrome de distrés respiratorio agudo, página 172, y en los Principios de Medicina Interna de Harrison, en el capítulo 322 Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, página 1311. Seguiremos con el tratamiento farmacológico, y entre estos tenemos el uso de corticoides. El fundamento fisiopatológico para su uso es la naturaleza inflamatoria del síndrome de distrés respiratorio agudo. La inhibición de los mecanismos inflamatorios mediante el empleo de esteroides
podría disminuir tanto la incidencia de este síndrome como su progresión, además de una mejoría en el pronóstico. El siguiente es el uso de óxido nítrico. Este es un factor relajante vascular derivado del endotelio que produce una relajación de la musculatura lisa y también vasodilatación. El óxido nítrico inhalado también produce una disminución de la presión en la arteria pulmonar y disminuye el shunt intrapulmonar con la consecuente mejoría de la oxigenación. Además, existe un algoritmo para las metas terapéuticas iniciales y sus límites en el tratamiento de este síndrome. En la imagen que se muestra en la diapositiva, podemos observar las metas terapéuticas para un enfoque por pasos en la ventilación mecánica, en la oxigenación, corrección de la acidosis y la diuresis en los pacientes en estado crítico que padecen esta enfermedad. Y esta información la podemos encontrar en el Manual de Medicina Intensiva de Montejo, capítulo 4.4, Síndrome de distrés respiratorio agudo, página 173. Y esto sería el final de este tema.